Buenos días, estimados. En esta oportunidad quiero responder a las personas que agradezco antemano siguen mi teoría sísmica en mi canal. Debo decirle a su pregunta de que soy el ingeniero civil Víctor Antonio Zelaya Jara, magíster en gerencia de la construcción moderna, doctor en construcción y con estudios de posgrado en Tokio, Japón, sobre sismología e ingeniería antisísmica, en donde hice mi tesis con uno de los más grandes investigadores del Japón, como es Masaya Hirosawa, que pronto estaré explicando al respecto. Ahora voy a continuar siempre con la aplicación de mi libro. Bien, toda esta experiencia viene de haber sido supervisor del 80% de edificios de las centrales telefónicas de la gloriosa compañía peruana de teléfono, hoy Movistar, ¿no? El de España y Washington, el de Higuereta, el de Ancón, el de Betanilla, el de Vitarte, el de San Juan de Miraflores. De ahí me he nutrido con esta experiencia. Recuerde que la teoría y la práctica va unido, no puede ir separado de ninguna manera, ni jalar un curso de internet y leerlo, ¿no? La teoría y la práctica es fundamental. En ese sentido, son los datos que estoy proporcionando. Ahora quiero mostrarles algo. Mire, quiero definir lo que es sismo. El sismo es definido como el movimiento de la corteza terrestre o como la vibración del suelo, causada por la energía mecánica emitida de los mantos superiores de la corteza terrestre en una repentina liberación de la deformación acumulada en un volumen limitado. Muy bien, estoy mencionando pues que cuando la corteza terrestre donde caminamos vibra, se está presentando un movimiento sísmico, ¿no? Debido a estas consideraciones que he mencionado. También el paso de un camión, de un tren, pueden producir pequeñas vibraciones. Nosotros lo asimilamos a un temblor cuando es algo pequeño, y en forma genérica sería un microsismo. Y cuando este ha sido provocado por la erupción de un volcán o por el choque de placas plate tectonic, entonces podemos hablar del diastrofismo. Ese origina algo más grande que para nosotros sería terremoto, pero en forma genérica vendría a ser el macrosismo. Los observatorios registran millares de sismos cada año y centenas de sismos diarios en todo el mundo. De ahí que no debemos pues estar asustados cuando algún adivino trata de decir que nuestro país se va a destruir. No se puede en este momento predecir un sismo, nada es constante un sismo. Afortunadamente todas estas ocurrencias, ¿no?, de todos ellos, muy poco alcanzan la categoría de terremoto y gran parte de ellos ocurren, como digo aquí, miren, ocurren en los fondos oceánicos, generan tsunamis, cierto, pero en regiones despobladas. El origen de estos sismos se encuentra distribuido dentro de estas profundidades de 0 a 700 kilómetros. Para el suscrito, 100 kilómetros de profundidad significaría la línea de quiebre para definirlo como un sismo superficial o profundo. Ejemplo, a 40 kilómetros de profundidad, superficial, a 250 kilómetros de profundidad, profundo, ¿no? Y ya todos sabemos, para terminar esta parte, que hay dos zonas pues de mayor sismicidad en el mundo. Una es la zona del Circunpacífico, el Círculo de Fuego, donde está Perú y Japón, ¿no? Y la otra era Yugoslavia, ahora ha cambiado de nombre. Muy bien, entonces esta definición que ustedes ven, esta definición de sismo, me ha traído muchas satisfacciones, me siento bastante contento porque hay 7 países que han tomado mi tesis de magíster de la OVE sísmico, 7 países: Colombia, Centroamérica, México, y mencionan esto y dan mi nombre en este tipo de definición, lo cual me siento satisfecho. Y también 15 universidades del Perú, lo cual hace que ya todo lo que hago tenga significado dentro del sismo. Pero miren, esta definición me cuesta hacerla porque los ingenieros civiles pues no somos literatos, no tenemos esa exquisitez literaria.
nos expresamos en números y quiero demostrar eso, como le digo a mis alumnos, que un ingeniero civil es números. Aquí les voy a hacer la definición de sismo desde el punto de vista matemático. Miren, sismo para mí en realidad es una fuerza sísmica, y como fuerza sísmica es una fuerza de inercia, es fuerza de inercia física. Entonces, esta fuerza de inercia, que también le llaman H en una oportunidad porque viene de horizontal, porque entendemos que el sismo es una fuerza horizontal que trata de cortar en dos a mi edificio, y nuestro reglamento actual de edificaciones considera B, porque B es el símbolo que usamos para cortantes, estamos dentro de lo mismo. Pero en forma genérica sería la fuerza de inercia, que es el sismo, sería igual a masa por aceleración, y la aceleración se expresa como la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Aquí están sus dos bolitas, una manera de indicarla. FI, fuerza de inercia, FS, fuerza sísmica. Muy bien, todos sabemos que ocurrido el sismo, su característica fundamental es que se traslada en forma tridimensional en forma de ondas elásticas, son ondas sinusoidales. De ese punto de vista, aquí tenemos pues la ecuación de esa curva sinusoidal. Si a mí me dicen I igual mx más b, inmediatamente yo lo asocio con una línea recta, ¿no? Y así también me dan la fórmula de la parábola. En este caso estamos hablando de la curva sinusoidal. Este es x, desplazamiento es igual a sub 0 seno de omega t. Muy bien, este es un desplazamiento que estará pues en centímetros. A sub 0 es la amplitud, ¿no? Este es el ángulo, y dentro de esta curva sinusoidal nosotros podemos también calcular el periodo. Recuerden que cuando el periodo del sismo coincide con el periodo del edificio, ya no se puede hacer nada porque se produce la resonancia y vendría el colapso total. Muy bien, si yo hago a este desplazamiento, le hago la primera derivada, es decir, la derivada de x en función del tiempo con respecto al tiempo, ¿no? La primera derivada, aquí está. Entonces sería pues esta constante por esta variable. Entonces sería la constante por la derivada de seno, que es el coseno de omega t, y la derivada del ángulo con respecto al tiempo, que es omega. Aquí está. Esa sería la velocidad, porque es espacio entre tiempo, y sería centímetro entre segundo, que se le llama kine cuando ustedes hagan estudios fuera del país. Luego haríamos la segunda derivada. Y la segunda derivada sería, ahora esta sería la constante, que sería omega a, pero luego al hacer la derivada del ángulo va a salir omega, va a ser omega cuadrado por a sub t. Y la derivada del coseno en esta oportunidad será menos seno omega t. Aquí lo tenemos. O sea, es menos omega, y esto de aquí que ustedes están observando, a sub 0 seno omega t, es x en función del tiempo. Por eso también lo puedo poner de esta forma. Esa viene a ser la aceleración que está dada en centímetros sobre segundo al cuadrado, que se le denomina GAL. Cuando ustedes vayan a hacer estudios a Japón o en otros países, van a observar pues de que en vez de decir 200 centímetros sobre segundo al cuadrado que ha traído este sismo como aceleración, le van a decir 200 GAL. GAL ya sabemos a qué se refiere entonces, señores. Esto lo ha regulado la ISO, ¿no? Una organización internacional de estandarización. Reemplacemos la fuerza del sismo, la fuerza de inercia, que es la fuerza del sismo, en masa por aceleración. Pero esta aceleración, lo acaban de ver ustedes que está aquí. Esta. Entonces reemplazan aquí y tienen pues que la fuerza del sismo es m por menos omega al cuadrado, la frecuencia circular por el desplazamiento. Entonces, si nosotros hacemos este artificio de que esto de acá menos omega al cuadrado sea igual a 1, me va a quedar m y x como está acá. La fuerza del sismo va a ser m por x, que es lo que he explicado y he colgado ya en mi canal, cómo se va operando pues en Stodola. ¿Qué sirve para calcular la primera forma de modo? Esta de aquí, ¿no? Para eso es Stodola. Entonces va a desaparecer esto por este artificio porque va a ser 1. En cambio, cuando estudiemos Holzer, que pronto voy a colgar, en ese caso de Holzer, sí vamos a usar la fórmula correcta, m por x y por omega, ¿no? Vamos a ver. Este m significa pues que es una fuerza de reacción. Aquí he tratado de mostrarles
las tres formas de movimiento de mi edificio cuando ya ha ocurrido el sismo. Acá todos los pisos, todos los niveles se van hacia la derecha, como ustedes ven, ¿no? A la derecha genera un desplazamiento X1, X2, X3, X4. Y esta es la masa 1, 2, 3 y 4, porque hemos hecho ya el metrado de carga y lógicamente esta masa viene a ser el peso 1 entre la gravedad, como ustedes ven. Entonces, en esta primera forma de vibrar, el eje estático cuando no hay sismo y el eje dinámico cuando hay sismo, se presenta un corte. Por eso elige la primera forma. Acá verán, mire, los tres primeros se van a la derecha, pero el cuarto se va a la izquierda. Entonces hay dos cortes, segunda forma. También hay esta forma de vibrar, como ven, 1, 2 y 3 cortes. Estos dos primeros pisos se van a la derecha, el tercero a la izquierda y el cuarto a la derecha. Tienen su simétrico, por supuesto que no lo he dibujado para no complicar la figura. Entonces lo que se trata con estos métodos de Stodola dentro del cálculo del sísmico estructural es ir avanzando para obtener los diagramas de momentos flectores y fuerzas cortantes. En ese sentido, Stodola nos va a proporcionar datos para la primera forma y Holzer para la segunda y tercera. Muy bien, pero mi idea era definirle, como han visto ustedes, era definir, ¿no? Definir el sismo matemáticamente. Aquí otra forma, miren, otra forma, estimados señores, acá tenemos otra forma de definir el sismo. Sismo, igual, fuerza de inercia. Como es fuerza de inercia, es masa por aceleración, pero en esta ocasión va a ser la aceleración alfa, es la aceleración de la fuerza sísmica. Entonces, continúo, masa es peso sobre gravedad, como lo acabo de mostrar hace un rato. Peso sobre gravedad y alfa. Hago este acomodo de aceleraciones. En el numerador, la aceleración de la fuerza sísmica, en el denominador, la aceleración de la gravedad. Esto está multiplicado, ¿no es cierto?, por omega, porque masa es peso sobre gravedad, y este acomodo está aquí por omega. Entonces nos está indicando de que la relación alfa sobre G le vamos a llamar, se llamó originalmente y se llama coeficiente del doctor Sano, porque es él quien lo estudia, el doctor Sano, pero ya en el mundo todos le decimos el coeficiente sísmico. He tenido la suerte de ser discípulo del doctor Sano y lo que les estoy explicando son las clases que he recibido de él. Entonces aquí tenemos el coeficiente sísmico por el peso del edificio, W, que es weight en inglés, pero algunos de ustedes le pueden poner P de peso en español. Muy bien, aquí está entonces la fuerza del sismo, que es una fuerza de inercia, coeficiente sísmico por el peso del edificio. Por eso es que hemos hecho nuestro metrado de cargas, a pesar que no debía hacerlo, lo he hecho, porque si no, no van a comprender todo el proceso, porque aquí está el peso del edificio. Recuerden que mi edificio pesa 1143 toneladas. Cuando se presenta un sismo de grado 5, en la escala de Richter magnitud, miren, son números arábigos, Richter tiene que ver con la magnitud, es diferente a la intensidad que está dada en la escala de Mercalli modificada, los números son romanos y se refieren a los daños que ocasiona un sismo. Esto es magnitud, energía que libera un sismo. Bueno, cuando sucede un sismo de grado 5, que es muy común en nuestro país, tenemos que la aceleración de la fuerza sísmica viene a ser 200 centímetros sobre segundo al cuadrado. He tenido oportunidad de comprobar estos valores en una silla vibradora en Japón para ver cómo se siente ese tipo de vibración. Esto viene a serse, estimados señores, GAL. Entonces, el alfa es 200 y la gravedad todos sabemos que es 981 centímetros por segundo al cuadrado. Si yo reemplazo estos valores en esta fórmula que es alfa sobre G omega, voy a tener 200, 981 por el peso del edificio y me va a salir que la fuerza del sismo, la fuerza de inercia, la fuerza del sismo es un 20% del peso del edificio. Mi edificio pesa 1143. Entonces si yo saco el 20%, miren la fuerza sísmica que le llega a mi edificio de 4 pisos. 228.6 toneladas de forma horizontal que va a tratar de tumbar mi edificio, de cortarlo como un cuchillo. Para eso mis 9 columnas del primer piso multiplicadas por 4, que son 36 en total, van a defendernos y van a hacer que eso no suceda cuando las cosas están bien diseñadas y cuando se respetan las normas del reglamento. Muy bien, entonces estamos concluyendo que la fuerza de inercia es el coeficiente sísmico por el peso del edificio. Esto es
Eso es lo que saldría. Y como están viendo es demasiada fuerza, todo el mundo pues dice estoy muy conservador, hay que tratar de ver cómo hacemos, y todo el mundo comienza a darle duro al coeficiente sísmico, cada país. Y entonces este coeficiente FI K por peso se va transformando, miren, el peso está acá para Perú. Nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice entonces que este coeficiente sísmico va a ser atacado por varios valores. Aquí lo tienen, ZUSCRO. En otra oportunidad explicaré a qué se refiere. Z es un factor de la zona, ¿no? Por ahora no. U es el uso de la edificación. Porque mi edificio es de oficina, está ubicado en Lima. Como dije en mis videos anteriores, son datos pues que del problema. Y este es el peso, en mi caso 1143. Si reemplazamos los valores, que explicaré en otro momento cómo sale, si reemplazamos valores de acuerdo a nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones actualmente, LE .030, norma técnica peruana que se refiere al cálculo sismo resistente, vamos a ver aquí de que Z sale 45 porque está ubicada en la zona 4 donde está Lima. U le va a corresponder 1 por ser mi oficina. S, ser un suelo prácticamente bueno, 1, el coeficiente que lo vamos a calcular, mediante una fórmula 2.5 y la reducción que sale para un edificio de pórtico no dual 8. Entonces, todo esto, como ven, sale 14%, 0.14 el peso del edificio. Hemos comenzado con 20% del peso del edificio, lo hemos bajado a 14% con el Reglamento Nacional de Edificaciones actual. Yo recuerdo que mi libro refleja el Reglamento Nacional de Construcciones. Entonces la cosa comienza así, primero un 20, con mi Reglamento Nacional de Construcciones tenemos 16%, Reglamento Nacional de Construcciones. Y con el Reglamento Nacional de Edificaciones, 14%. La norma peruana es 0.30. Entonces, miren, lo que estamos haciendo es pues bajar de 228. Si yo calculo con el Reglamento Nacional de Edificaciones, voy a tener 160. Quiere decir que conservadoramente yo decía que llegaban 228.6 toneladas a golpear mi edificio. Se ha hecho un ajuste porque se considera muy conservador y se dice no es 228, es 160. En realidad estamos bajando una diferencia de 68, o sea que ha bajado 30%. ¿No? Y en mi caso, con el Reglamento Nacional de Construcciones, bajaba un 20%. Entonces, conclusión de lo que quería mostrar, que una cosa es definir el sismo, ¿no? Como ven ustedes, definir el sismo desde el punto de vista literal, si ustedes quieren, que vuelvo a repetir, agradezco por esa muestra de haber tomado mi tesis a nivel internacional, porque varios países del extranjero hacen referencia con mi nombre a estas definiciones y a muchas partes de mi libro, sobre todo del diseño del adobe sísmico que está colgado en internet. Y yo lo que quería mostrar de que el lenguaje mío son de números. Entonces, esta es una definición matemática de lo que viene a ser el sismo. Hasta ahí es lo que he querido. Y finalmente remato, ¿a qué me refiero cuando digo matemáticamente? Que la parte teórica he podido incrementarlo y saldré estos 500 páginas. No, de frente entro a la dinámica estructural, como ven, acá están las curvas sinusoidales, que voy a ir explicando. Aquí está la ecuación básica del movimiento de un sistema de grado de libertad, el principio de Lambert. Aquí está el edificio calculado, miren, este edificio calculado matricialmente. A esto me refiero cuando hablo de números, ¿no? A esto me refiero cuando hablo de números. Ese es el lenguaje nuestro propio de los ingenieros, y lo que estoy explicándole a ustedes, lo que les estoy explicando, mi edificio que les estoy haciendo calcular y que ya hemos concluido en lo que es el metrado de carga, que por eso les estoy mencionando que es 1143. Hemos calculado el peso del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, y me sale 1143, que es lo que les he estado colocando acá, como ven, para hacer estos ejemplos. Entonces son edificios prácticamente reales. Les agradezco mucho, ¿no? Y seguidamente, bueno, ya
Ya he mostrado en mi canal de YouTube, he mostrado el método Stodola en dos formas, ¿no? En video y en explicación de esto, y luego haré Holzer hasta seguir avanzando a lo que les he dicho de los números. Muchísimas gracias y hasta la próxima.